bueno, antes de iniciar con una oración, quería platicarte algo porque lo vamos a tratar ahorita en los primeros versos de este capítulo. Y es acerca de la levadura, porque Jesús va a usar este ejemplo para enseñarnos, ¿no? La levadura, no sé cuántos de aquí han trabajado con levadura. ¿Alguien? Ah, pues, mi bro, claro que sí, tú sí. Bueno, pues es un microorganismo que es muy curioso porque aunque las recetas ya sea de pan o de lo que sea que vayas a hacer con levadura, tengan una cierta porción como estandarizada con la que deberías de trabajar, en realidad podrías trabajar con algo que ni siquiera el ojo te pudiera dar para verlo, ¿no? Inclusive las levaduras están en las cáscaras de los cereales. Entonces, se necesita algo muy pequeño de levadura para que empiecen a reproducirse, a crecer y a inundar, pues, el lugar en donde los pusiste, ¿no? Simplemente necesitan estar en el lugar adecuado, con las condiciones adecuadas, y eso va a crecer y se va a reproducir hasta grados peligrosos. O sea, me ha tocado a mí trabajar en esa área y es muy... Hay momentos en los que te da miedo cómo esas cosas se reproducen y llenan todo, o están en lugares que ni siquiera sabías que estaban, ¿no? Por ejemplo, tú piensas que cierta masa no tiene levadura, ¿no? No le pusiste, pero pues la guardas y después te das cuenta que está toda fermentada y dices, ¿de dónde? Pues en algún lugar había una mínima parte de levadura que eso hizo que se llenara todo. Y la única forma, muy curiosa, la única forma o de las más comunes con las que la levadura puede morirse y perder efectos es con el calor. Por eso es que cuando metes un pan, ¿no?, con levadura, pues se cose hasta cierto punto y pues ese pan ya fuera en tu mesa ya no va a crecer, ¿no?, ni nada, porque la levadura ya murió. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Dice en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y vamos a ver ciertas advertencias de Jesús acerca de nuestra vida como discípulos. Vamos a ver a Jesús animándonos también a estar vigilantes y enfocados. Es un capítulo que podría decirse que tiene el propósito de enfocar nuestra mirada en Él, ¿no? Y de tener cuidado con cosas que a lo mejor las perdemos de vista, pero que están ahí, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer una oración para iniciar. Inclina tu rostro. Señor, gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque a través de ella, como leímos en Jeremías, Señor, tu palabra es como un fuego y es como un martillo que quebranta la piedra, Señor. Y en esta noche te pedimos que tú, Señor, con el fuego de tu palabra, con el martillo de tu palabra, quebrantes nuestros pensamientos, nuestro corazón, Señor, de tal forma que podamos salir de aquí con verdadero arrepentimiento en nuestra mente, Señor, adoptando tu palabra como parte de nosotros para nuestra vida, Señor, y desechando todo aquello que no corresponde a ti, Señor, y que tú no nos has llamado a hacer, a creer o a pensar, Señor. Así es que ayúdanos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, acompáñame a leer el verso 1 del capítulo 12. Vamos a leer porciones un poquito largas porque el capítulo es largo y vamos a ir comentando acerca de lo que hemos leído. Así es que trata de poner atención a lo que vamos a leer. Vamos a leer del verso 1 al 12. Dice, en esto, bueno, perdóname por parar, solo el contexto de antes. ¿Te acuerdas que Jesús se quedó en una comida, ¿no?, con unos fariseos y fue una comida un poco áspera? Jesús con todo el amor, porque una persona que nos ama nos dice la verdad, ¿verdad? Para que vengamos a Él y nos arrepintamos. Jesús con todo el amor hablando la verdad, pero los fariseos pues endurecidos en su corazón, tomándolo como palabras duras que están en contra de ellos, cuando en realidad
pues era una invitación a creer en Él y a arrepentirse. Y en medio de esto viene este capítulo, y ahora sí leemos. Dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Bueno, Jesús está en camino a Jerusalén y están las multitudes ahí, agolpadas, tanto que están lastimándose entre ellas. No sé si alguna vez has estado en multitudes así, que de verdad da miedo. ¿Han estado algunos? Yo lo más que he estado creo que es en un concierto así muy, muy grande y traté de irme hasta la parte de adelante y de verdad fui con unos amigos y estos amigos literal no aguantaron y es como, no, tenemos que regresar, me siento mal. Y digo, ¿has visto escenas de personas desmayadas y todo cuando hay multitudes? Bueno, pues ese tipo de multitudes son las que se habían juntado, pero curiosamente Jesús no empieza a hablar a las multitudes, sino en medio de este tumulto tan grande y opresivo, se dirige a sus discípulos. No digo que las demás personas no oyeran algo o que no quisiera Jesús que escucharan, pero los discípulos necesitaban escuchar y este contexto era algo que también creo que servía de enseñanza, ¿no? Para lo que Jesús está diciendo. Y bueno, ¿qué es lo que les dice primero? Primero les dice que debemos, o que deben ellos, y junto con nosotros, sus discípulos, debemos de cuidarnos de la hipocresía. Y pone este ejemplo de la levadura, que como ya lo dijimos antes, puede llenar todo. Y se acuerdan al inicio, les dije, no se necesita mucha levadura para llenar todo un pan o una masa enorme. Puedes trabajar con porciones muy pequeñas de levadura. Solamente la única diferencia va a ser el tiempo que esa masa va a durar en que se llene. Pero de que se llena, se llena. Entonces Jesús les advierte, tengan cuidado con la hipocresía. Y la verdad es que es un tema que me llevó mucho tiempo estarlo meditando, porque pues me di cuenta que en muchas áreas soy un hipócrita y tiendo a ser un hipócrita. O sea, y luego leyéndolo en el contexto, ¿no? Y lo que Jesús dice después, si te das cuenta, después les habla del temor, ¿te das cuenta? No le teman a los hombres, porque ¿qué les pueden hacer? ¿Matarlos? Pero después de eso no pueden hacer nada. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida, pero también arrojarla al infierno, ¿no? Está poniéndoles sus ojos en quien deben de temer. ¿Y eso por qué? Y en realidad toda esta sección la leímos junta porque tiene un mismo tema que lo junta todo. Y es esto.
es esta forma de vida en la que usamos diferentes caretas. De hecho, la palabra hipocresía en el griego tenía esa connotación de un actor, básicamente, que usaba una careta para cierto personaje y luego la cambiaba para otro personaje. Entonces, les está advirtiendo sobre esto. Y si te das cuenta, la hipocresía tiene su raíz en el temor a los hombres antes que a Dios, ¿no? Porque ¿por qué habríamos de comportarnos diferente en diferentes áreas de nuestra vida, ¿no? Ponte a pensar. Digo, ojalá que esto no te suceda, pero si te sucede, ¿no? Ponte a pensar esto. ¿Por qué en la iglesia tal vez soy más alegre y en mi casa no tanto? ¿Por qué en mi trabajo tiendo a hablar de una forma o a tener ciertas ideas y en mi casa no? O si voy con cierta persona soy de una manera, tiendo a cambiar un poco mi forma de ser. ¿Por qué? Pues es el temor a los hombres, ¿no? Queremos ser siempre aceptados por los hombres, que no nos rechacen. Necesitamos ser como estas personas para que no nos rechacen. Y eso es cierto temor. Yo me di cuenta que yo tengo eso, ese mal. Pero vemos a Jesús diciendo cómo combatir esa hipocresía. ¿Y cómo se combate? Pues temiendo a uno nada más, ¿no? Si tememos solo a Dios, en el lugar en donde estemos, no importa la circunstancia, vamos a ser la misma persona, porque estamos delante de la misma persona todo el tiempo. Sea de día, sea de noche, sea con mi amigo que no conoce al Señor y es súper grosero y viví una vida pasada súper loca, o sea, con mi hermanito de la iglesia que acabo de conocer, o sea, con mis padres, o sea, con mi jefe en el trabajo, donde sea, seremos las mismas personas porque estamos delante de una misma persona a quien tememos. Entonces, si te das cuenta, Jesús está hablando de ese tema, ¿no? Y después de esto, también los lleva a pensar, o nos lleva a pensar a todos, en el hecho de que tenemos un Padre que nos cuida, ¿no? Pone este ejemplo en el que dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, y lo que está diciendo básicamente es como, o sea, el valor de estos pajarillos en relación con estas monedas, unas monedas de cobre, era como algo muy insignificante, ¿no? Digamos, pues no ven estos pajaritos que literal no valen nada para las personas. Pues aún estos pajarillos, el Señor los sostiene, el Señor tiene cuidado de ellos, el Señor los conoce. Y ahora ustedes, cada cabello de ustedes está contado delante de Dios. Entonces, Jesús luego nos lleva a pensar en que, claro que debemos de temer a Dios, pero tenemos un Dios que cuida de nosotros. Y no digo solamente en el sentido de cuidar, porque siempre que pensamos en cuidar es como de proveer, ¿no? De que, me cuida, pues me provee, Él es quien me da alimento, Él es el que en una situación de riesgo, Él me cuida. Pero no solamente el cuidar significa esto, porque yo cuido a mis hijos también cuando voy y les echo un ojo a su cuarto, cuido a mis hijos cuando tengo conversaciones con ellos, ¿no? O sea, el cuidar va mucho más allá de proveer cosas. Entonces Jesús les está llevando esto. Dense cuenta, tienen un Padre que cuida de ustedes. O sea, está al pendiente de su vida. No es que en cierto momento se le escapan y no sabe nada de ustedes y en cierto momento reaparecen, ¿no? No es así. Llevándonos a pensar a veces como nosotros pensamos, ¿no? El domingo a lo mejor estoy más presente para Dios, ¿no? Y el Señor me ve cuando le adoro y todo. Pero cuando estoy solito en mi casa con mi teléfono o cuando X cosa, ahí ya como que el Señor tal vez está distraído en otras cosas. Pues no, el Señor cuida de nosotros, ¿no? Como un buen padre. No lo está diciendo como, obviamente está en el contexto del temor, pero también está en el contexto del cuidado paternal y amoroso de Dios. Y bueno, y después Jesús nos lleva a reflexionar acerca de la confesión, ¿no? De qué es lo que habla nuestra boca. Porque eso tiene mucho que ver con el temor a los hombres. Y en el contexto en el que los discípulos estaban escuchando esto, era algo muy importante, ¿no? Los discípulos estaban en medio de una
turba, una multitud de personas. Habían visto con sus ojos cómo los fariseos, estas personas importantes, estaban rechazando a Jesús, al grado de que querían matarlo, querían hacerle algo. Jesús había estado anunciando su muerte también, ¿no? Está yendo hacia Jerusalén. Y los discípulos tenían que saber esto, ¿no? Van a venir pruebas, van a venir situaciones difíciles, y en esos momentos, pues no teman a los hombres, teman a Dios y confiesen lo que han creído, si es que han creído, ¿no? ¿Y qué era esto? Pues confesar que Jesús era su Salvador, que Jesús había venido al mundo para perdonar los pecados de la humanidad. Y les anima diciendo, inclusive si los llevan a sinagogas, que era como el lugar que más tal vez tenían temor en su mente, ¿no? Y si un día estos cuates, si el Señor no está conmigo y un día yo ando por algún lado, me van a agarrar y me van a llevar a una sinagoga, me van a apedrear. O me van a llevar delante de los reyes y todo y me van a hacer esto. Y en el libro de los Hechos vemos muchas escenas así, ¿no? Pero vemos cómo estas palabras que Jesús les dice fueron hechas realidad en ese momento, ¿no? El Espíritu Santo realmente descendió sobre cada creyente y el Espíritu Santo les daba qué decir en ese momento, ¿no? Ahora, eso no es un pretexto para que ni tú ni yo dejemos de leer nuestras Biblias y digamos como, ay, bueno, pues cuando tenga que hablar de Dios, pues ya el Espíritu me va a decir y todo. Porque ¿de dónde creen que el Espíritu toma para que hablemos de Él? Toma de las Escrituras. Cuando vemos a los apóstoles hablando, pues hablaban la Escritura, ¿no? Eran personas que estaban estudiando sus Biblias, ¿no? Y claro que el Espíritu Santo en esos momentos, pues usaba de todo eso y les daba las palabras correctas para las personas, para quien tenían que dar el mensaje, pues, ¿no? Entonces, yo veo palabras muy alentadoras. Tal vez hay ciertas porciones que parecen duras, y no digo que no lo sean, lo son, porque también habla de la persona quien le niega y dice que Jesús le negará delante de los ángeles. En otro evangelio dice, yo no te confesaré delante de Dios, ¿no? En sí está aludiendo pues al cielo, ¿no? A que Jesús nos conoce. Acuérdate que Jesús mismo también en una ocasión dijo que muchos iban a ir a Él, ¿no? Diciendo, nosotros hicimos esto para ti, echamos fuera demonios y todo esto, y un chorro de cosas impresionantes, y que Jesús les dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí, ¿no? Y Jesús está hablando de esto, de esta relación, y que de esta relación debe de brotar esta confesión. Y lo vemos en Romanos también. Déjame, lo encuentro. Ajá. Romanos 10, del verso 8 al 10, lo leo. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Jesús está hablando de esto. Y la verdad es que es un acto natural, no es algo como que debemos de ver como algo forzado, digamos, que una persona que, no, entonces di el nombre de Jesús, dilo y entonces te vas a salvar mágicamente. No, está hablando de lo que hay en nuestro corazón, de eso habla nuestra boca, ¿no? O sea, si Jesús está en nuestro corazón y es el Rey de nuestro corazón y le hemos aceptado y hemos aceptado su sacrificio, aún en momentos difíciles vamos a confesar su nombre, vamos a confesar a quién le pertenecemos, ¿no? Inclusive hay un libro que se llama, ¿cómo se llama, Suni? Los mártires, algo así, bueno, no me acuerdo perfectamente. Son, si no mal recuerdo, 2 tomos o 3, y es una recopilación de un chorro de historias de mártires que han muerto pues por Jesús, ¿no? Y está padrísimo, o sea, cada historia es como wow, pero en cada historia te das cuenta de esto. El Espíritu Santo les dio en ese momento que hablar y les fortaleció en su fe para confesar a Cristo, aún en medio de la adversidad, ¿no? Y qué hermoso esto. Bueno,
Bueno, hay otra parte que tal vez creo que a todos nos llama la atención y será bueno tocarla, que dice el verso 10, a todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Qué onda con esto? ¿No? Y es algo que puede ser que nos dé como ansiedad. No sé, que nos haga tener muchas dudas. Bueno, básicamente de lo que está hablando Jesús en esto es de esta dureza del corazón en la cual ya no hay retorno. Y esta dureza la vemos con muchos fariseos, ¿no? A los cuales Jesús les manifestó a través de su palabra, pero a través también de muchas manifestaciones, expulsando demonios, sanando personas, todas las profecías cumplidas en él, en su nacimiento, en su vida, todo esto. Y aún con todas estas señales, y aún con todo lo que sabían de la Escritura, decidieron rechazar el testimonio del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Escritura, el Espíritu Santo inspiró a hombres para escribirla, ¿no? Jesús está dando manifestaciones del Espíritu Santo en su vida. O sea, son cosas muy obvias para ellos. Pero por más obvias que sean, y aún ellos dándose cuenta de la verdad, ¿no? Porque muchas veces eran retados, ¿no? Pues básicamente a buscar en Jesús algo por qué condenarle, y no encontraban nada, ¿no? Y se enojaban más. Bueno, porque era una actitud en su corazón que viendo que todo estaba bien, ¿te das cuenta? Si no encuentras nada, ¿qué quiere decir? No, pues las profecías, no, pues sí. No, pues las manifestaciones, no, pues también. No, pues, o sea, todo checaba, pero aún así yo me empeño en rechazarlo. Y es algo delicado y es de lo que Jesús se está refiriendo aquí, esta dureza del corazón a tal grado que ya no hay interés por arrepentirse ni nada. Entonces, si tú hoy tienes cierto miedo, ¿no? Por este versículo, y es que no sé si alguna vez blasfemado o he pensado algo, déjame decirte que ya con que tú estés pensando eso y tener ese temor, no lo has hecho. Porque una persona que lo ha hecho, no le interesa si lo ha hecho. ¿Me entiendes? ¿Sí se entiende un poco? Es como, le vale, o sea, no le importa si Dios lo va a perdonar o no. O sea, no le importa a Jesús, no le importa nada de eso. Y es a eso que se refiere. Bueno, sigamos leyendo. Verso 13 dice, le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Verso 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, verso 32, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Bueno, pues tenemos esta parte en donde se levanta esta persona en medio de la multitud. No nos dice quién es, pero le dice a Jesús, oye, no sé qué pensó de Jesús, ¿no? Los comentaristas bíblicos dicen que era común que las personas fueran con los rabinos a pedirles esto, como conciliación, ¿no? Tenían un problema familiar, un problema de algo, entonces iban con un rabino y le decían como, oye, ayúdame, habla con fulanito, me hizo esto y quiero solucionar el problema, ¿no? Pareciera que fuera, pues a lo mejor él pensó que estaba como con cualquier otro maestro, pero pues Jesús le iba a dar una lección a él, pero también aprovecha y da esta lección a sus discípulos y a todo aquel que escuche, ¿no? Incluidos nosotros. Así es que, ¿qué es lo que le dice primero? Bueno, en primera, él no se mete en ese asunto, es como, pues ustedes y sus asuntos, ¿no? Pero algo muy importante es que empieza a hablar acerca de la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? Pues en primera es un mal muy común, muy común, al igual que la hipocresía. Es otro mal que, bueno, y es algo que no mencionamos de la hipocresía, que es de difícil detección a veces. Tal vez la avaricia se ve más, ¿no? La hipocresía a veces es difícil detectarla porque pues, usa caretas, ¿no? Se disfraza. Pero la avaricia también es algo que destruye al creyente. Tanto la hipocresía como la avaricia, Jesús está advirtiendo a sus creyentes a que tengamos mucho cuidado con esto, porque no es algo con lo que debamos de jugar, ni pensemos que estamos exentos o que podemos controlar, ¿no? Así como, no, yo pues, nada más poquito y podemos controlar. No, es algo que corrompe a los discípulos, corrompe a todo creyente hasta el punto de dejarlo infructuoso, muerto, ¿no? Vacío, y es algo muy peligroso, totalmente desenfocado de Dios. Tanto la hipocresía como la avaricia hacen esto. Y bueno, la avaricia, ¿qué es? Es atesorar, estar, como dijo Jesús, siempre y constantemente pensando y trabajando por acumular bienes, por acumular dinero, por decirlo de otra manera, es la forma en que nosotros vivimos sin tomar en cuenta que tenemos un Dios que cuida de nosotros, ¿no? Es una forma de idolatría también. Lo dice Colosenses 3:5, dice, la avaricia es un ídolo, es un problema de adoración. Lo podemos leer ahí en Colosenses 3:5. Si quieres, vamos para allá. Ya me lo llevo. Dice, verso 5 del capítulo 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿no? Básicamente nos convertimos en personas que adoran los bienes, las posesiones, el dinero. Y Jesús pinta un panorama amplio para que nosotros podamos, pues, ver en nuestra propia vida qué es lo que sucede en nuestros corazones y podamos cuidarnos. En primera, vemos en la primera parábola, ¿no?, que cuenta acerca de este hombre que de repente tiene una mega cosecha, ¿no? Y ya tenía cosas guardadas, ¿no? Tenía silos donde guardaba estos granos. Y de repente tiene la cosecha de su vida y entonces es muy interesante porque él se pregunta, ¿qué haré con esto? ¿No? O sea, te llega un trabajo que sobrepasa la forma en que vives, ¿no? No sé, de repente algo sucede y te cambia la vida porque tuviste una gran cosecha, ¿no? Y es interesante, porque creo que todos nos preguntaríamos, ¿y qué haré con esto? ¿No? O ahí vas contando los días en que viene diciembre y los bonos y todo esto, y ¿qué haré con todo esto? ¿No? Y este hombre está así, pero entonces empieza a haber una forma en la que este hombre habla, en la que, si te das cuenta, puedes subrayar todas las veces que dice mis frutos, voy a derribar mis graneros y voy a hacer otros graneros, todo esto. Entonces se convierte en una vida en la que solamente está viendo por sí mismo. Y ese es un rasgo de una vida en avaricia, en idolatría, en avaricia, ¿no? ¿Qué hubiera sido lo contrario? Oye, voy a tener este excedente tan grande, pues yo no tengo ni dónde guardarlo, tengo suficiente, pues seguramente el Señor me está bendiciendo para ser un canal de bendición hacia otras personas. Tengo que buscar a quien bendecir con lo que Dios me ha dado. Y eso es en lo que Jesús está enfocando a los creyentes y enfocándonos a nosotros. Que la vida cristiana, la vida en la que el rasgo principal es la confianza en Dios, es una vida de dependencia en Dios y de confianza a tal grado que nosotros podemos decir que lo que tenemos no es para nosotros, aunque Dios nos los da y nos cuida, pero Dios quiere que cada creyente, que cada persona, que cada hijo de Él sea un canal de su bendición para otros. Pero cuando retenemos para nosotros, nos volvemos como este estanque que solamente acumula agua, ¿no? Y las aguas se pudren y horrible. Y no como un río que fluye en donde el Señor puede poner, ¿no?, bendiciones para otras personas. Bueno, otra cosa interesante es que seguramente alguna vez has pensado que el seguir a Jesús podría ser una vida que te deje en la ruina, ¿no? Tal vez los discípulos podían pensar esto, ¿no? Los discípulos habían dejado casas, negocios, ¿no? Ellos tenían un plan de vida, seguramente estos pescadores tenían un plan en su vida. Oye, tenemos este negocio familiar, lo hacemos crecer y esto, ya para tal edad, pues tal vez mi hijo sigue con esto, o guardo cierta cantidad y cuando esté viejito, pues puedo vivir de esto y todo, ¿no? Tenían un plan y de repente siguieron a Jesús y ¿qué onda? Ya no tengo mi negocio, ya no tengo esto y mi casa, ¿y qué onda? Y Jesús está amorosamente diciéndoles, o sea, tienen un Dios que los cuida, ¿no? Y les empieza a llevar a considerar otra vez, ¿no? Vean a las aves, ¿no? Es muy curioso porque dice, no tienen, ¿cómo dice? Dice 24, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero.
y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Y otra vez es esto, ¿no? Es esta confianza en Dios. ¿Qué será que el Señor quiere más o para Él valen más los perrillos que andan en la calle, ¿no? Que yo que he confiado en Él, que le he entregado mi vida? Pues no, ¿no? O sea, Jesús no dio su vida por los animalitos, dio su vida por nosotros. Entonces, debemos de preguntarnos por qué hacemos muchas veces lo que hacemos. O sea, debemos de analizar si tenemos una falta de confianza en Él, ¿no? Porque creo que en algún momento todos podríamos sentir esa inseguridad del futuro, ¿no? Pero esa inseguridad, si nos ponemos a pensar, viene de que no tenemos seguridad en Dios o que no creemos en Él, ¿no? Hace no mucho fui a un banco y me abordó una señorita y me dijo, oiga, le checo lo de la modalidad 40, creo que se llama, no sé, algo así. Y yo, ¿qué es eso? No, pues de que lo que usted ha ahorrado y no sé qué, y vamos a checarlo. Y yo, bueno, va. Y me senté y ya. Se puso a checar y luego me dice, ¿en qué año nació? Y yo, 1981. Ay, no, ya no alcanzó. Y yo, no, pues ya fui. No. Pero ese es un pensamiento, ¿no? Es como, ¿y ahora? ¿No? Y si el Señor me da vida para llegar a viejo y pues no tengo nada, ¿no? Y me encanta Jesús, como les dice, o sea, confíen en Él. Dice, verso 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, como creyentes no debemos ser personas que nos dediquemos a buscar tesoros para nosotros, a buscar la seguridad en lo que nosotros hacemos. Eso es como si dijéramos, pues si yo no veo por mí, pues nadie ve por mí. Si yo no veo por mi futuro, no hay nadie que vea por mi futuro. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, tenemos un Dios fiel. No digo con esto que, no, pues ya no trabajo, ni hago nada, porque la Biblia tampoco nos enseña eso. Nos enseña a ser diligentes con nuestros trabajos y todo. No es ese extremismo, pero espero que me entiendas. Es no llevar una vida en la que nuestro enfoque y lo que seguimos son las riquezas y acumular riquezas, ¿no? Y el Señor y sus planes y su palabra y lo que Él ha prometido hacer con nosotros y el plan que tiene con todo el mundo, no, quién sabe, es que yo estoy bien ocupado porque necesito aumentar mi cuenta bancaria, bro. Es a eso que se refiere, ¿se entiende? Tampoco es el hecho de, bueno, yo voy a buscar a Dios con todo mi corazón porque pues, quiero un chorro y quiero que el Señor me llene mis cuentas y quiero tener tantos carros y tantas casas. Por eso busco el reino de Dios y su justicia, porque todas estas cosas me serán añadidas. No se trata de eso, se trata de la fidelidad de Dios, ¿no? Bueno, sí lo entienden, solo quería dejarlo en claro porque he visto, lamentablemente, pues, personitas que lo hacen de esa manera, ¿no? Como, le voy a sembrar a Dios tanto para que Él me dé al 100 por 1 y este año le sembré tanto y al otro ya tengo para mi casa, o sea, no es de esa forma. O sea, Dios no es deudor de nadie, pero Dios sí quiere enfocar nuestros corazones a corazones dadivosos que el Señor pueda usar para ser glorificado. Dice verso 30, perdón. Verso 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¡Qué increíble! ¿Te diste cuenta de esto? Verso 38. Y aunque
venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, esa es la palabra clave, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ok. Ahora Jesús empieza a hablar con sus discípulos, del hecho de mantener una actitud enfocada en Él, básicamente, ¿no? Si te das cuenta, Jesús hizo estas advertencias de la hipocresía y también esta advertencia sobre se me fue la palabra, la avaricia, perdón. Pero ahora Jesús no solamente es como si nos dijera como cuidado con esto, sino más bien lo que tienes que hacer es esto, ¿no? O sea, en lo que tienes que estar enfocado es en esto. Y es en eso que leímos hace un momento. Y Jesús da esta parábola en la que básicamente nos hace pensar esto. Es como cuando estás en tu trabajo y el jefe de tu trabajo se va, ¿no? Te deja encargado y a lo mejor sientes que tarda, ¿no? Y entonces tú dices como, pues va a tardar, y empiezas a descuidarte, básicamente, a descuidar lo que estabas haciendo. Tenías un encargo, tal vez cuando estaba él estabas haciendo las cosas bien, ponías atención, pero cuando no lo ves, empiezas a distraerte con muchas cosas. Y entonces cuando él regresa, pues ¿qué va a pasar? Pues te va a regañar, ¿no? Te va a regañar porque no estás haciendo lo que te encargó, básicamente. Y Jesús pone este ejemplo, ¿no? Tengan cuidado de esto, estén siempre preparados. Y esto engloba, pues, todo lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Hay muchas cosas en las que podemos ver en qué estamos preparados o qué hemos descuidado, ¿no? O en qué áreas tal vez empezamos bien y después las relajamos, ¿no? Como dice él, tal vez pensando de que, bueno, no ha venido en la primera parte de la noche, pues ni en la segunda, no, pues va a tardar, no creo que venga mañana, ni pasado. Y Jesús dice, tú no lo sabes. O sea, nos está invitando a vivir vidas en las que, no sabiendo cuando Él regrese, estemos listos para cuando Él venga en cualquier momento. Y es algo hermoso, porque si mantenemos este enfoque en nuestra vida, de verdad que todas las áreas de nuestra vida van a ser transformadas. Todas. Porque no vas a saber en qué momento viene, pero sin duda viene. Si has creído, el Señor va a regresar por su iglesia, el Señor va a venir. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Qué nos va a encontrar haciendo? Ahora, eso no quiere decir que vas a vivir todo el tiempo arrodillado en tu casa sin hacer nada y no, en cualquier momento viene. No, o sea,
El Señor te ha dado un trabajo, hay formas en las que puedes glorificar al Señor en tu trabajo. Hay personas alrededor en las cuales puedes glorificar al Señor, ¿no? Dando su amor a otros, ¿no? Lo que acabamos de ver, no en avaricia, sino compartiendo lo que tienes, ¿no? O sea, ¿cómo nos va a encontrar? Ojalá nos encuentre aquí en Semilla. Pero influye en todo, ¿no? O sea, lo que estás pensando a lo largo del día, las llamadas que haces, cómo tratas a tu familia, cómo tratas a tus padres, todo, todo, todo. Y es algo muy interesante, pero muy útil para la vida del creyente, muy, muy útil. Ahora, también Jesús advierte esto, que ya lo habíamos visto antes, ¿no? Al que se le ha dado mucho, pues mucho se le va a pedir. Y es el mismo ejemplo, ¿no? O sea, tomándolo, ahora sí que estoy parafraseando la parábola de Jesús, pero pues no se le pide lo mismo a la persona que está encargada de un negocio cuando el dueño se va, que a la persona que atiende el mostrador, digamos, ¿no? No se le piden las mismas cuentas. ¿Por qué? Porque no saben lo mismo, porque no se le encargó lo mismo, ¿no? Uno tiene mayor responsabilidad porque ha aprendido más cosas, ¿no? Y es lo mismo que está diciendo. Conforme lo que el Señor nos ha enseñado, mostrado, conforme eso, el Señor nos va a pedir cuentas acerca de eso. Y todo lo que hemos aprendido del Señor y lo que aprendemos, a lo que nos lleva, lo que Jesús está enseñando, es a que debemos ponerlo por obra. Porque si no, todas esas palabras, pues es como, pues tú sabías, bro, ¿no? O sea, tú sabías esto. No era algo desconocido para ti. Por eso dice, el verso 48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, pero no conocía, ¿te das cuenta? O sea, él no sabía mucho, pero sí hizo cosas dignas de azotes, ¿no? Dice, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, tampoco quisiera que te fueras con un mensaje en el cual, no, pues sabes que ya no voy a leer mi Biblia jamás, ¿no? De hecho, hace mucho tiempo, cuando yo tenía muy poca de haber recibido al Señor y empezaba a congregarme, me acuerdo que yo estaba muy preocupado. Y a veces me sucede todavía. Pero estaba muy preocupado porque iba a Semilla, ¿no? Un domingo, escuchaba la enseñanza y era como, pues todo nuevo, ¿te das cuenta? O sea, todo era como, ¿qué? Esto, y pues yo pensaba esto, pero es así, y esto también, y es así, y eso así. Y era como muchísimas cosas que cambiar, ¿no? Y entonces me iba a mi casa y decía, no, pues, o sea, de los 20 pasos que tenía que dar esta semana de lo que escuché, a lo mejor di uno. ¿Y todo lo demás? Y yo no sabía estos versículos, no me acuerdo si lo sabía o no, pero me sentía como, pues eso, como muy cargado, así de que, o sea, he aprendido muchas cosas, pero no he podido transformar todo esto en mi vida. Entonces, de verdad, muchas veces pensé ya no ir, así como, ya no voy a ir porque, pues, ¿cómo voy a seguir aprendiendo y no estoy haciendo lo que me están enseñando, ¿no? Pero bueno, después aprendí también que el Señor es paciente. También aprendí que es una actitud del corazón, ¿no? O sea, obviamente todos tenemos muchas cosas que no han sido aún transformadas, ¿no? O no las hemos rendido como debiéramos. Pero también debemos de reconocer que muchas cosas de nuestras vidas han sido transformadas por el Señor, ¿no? Y el Señor no está preocupado en una vida en la que nos transformemos de la noche a la mañana, sino que seamos constantes en nuestro caminar, ¿no? El problema sería que tú un día dijeras, sabes que ya me cansé, pues ya no voy a seguir poniendo nada de mi parte por hacer lo que el Señor me pide. Eso es un problema. Pero mientras nos mantengamos con la actitud de mantenernos preparados,
de lo que aprendimos este día en la mañana, de lo que el Señor nos está hablando, procurar ser transformados, llevándolo en oración al Señor, pidiendo que el Señor nos ayude a poner esto por obra, es de eso de lo que se trata, de seguir caminando, ¿te das cuenta? Entonces, no te vayas condenado así como, no, ya no voy a abrir mi Biblia. No, no se trata de eso. El Señor no va a poner carga sobre nosotros que no podemos llevar. Y aparte, su carga es ligera, ¿no? Y fácil. Porque descansamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, bueno, sigamos, ya vamos a acabar. Verso 49, dice, fuego vine a echar a la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Esta expresión quiere decir como, y ya quisiera que estuviera encendido, ¿no? Dice verso 50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo está hablando? Está hablando de ir a la cruz, ¿no? Él sabía que iba a ser algo muy difícil para él, y él, acuérdate, está en camino hacia Jerusalén para ser crucificado. Entonces, hay una parte de él que obviamente está angustiada por lo que va a hacer, ¿no? Él sabe que va a morir por todos nosotros. Verso 51 dice, ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Y, bueno, perdón que esté haciendo tantas pausas, pero esto era el pensamiento que los discípulos y muchos pensaban del Mesías, ¿no? Todos pensaban como, bueno, el Mesías viene para traer paz en la tierra, ¿no? Va a traer paz al pueblo de Israel, va a traer paz a nuestras familias, todo va a ser color de rosa y wow. Y Jesús está confrontando esa idea, ¿no? Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Esto es división. Verso 52, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. Ahora, no nos clavemos en que es literal así de que la suegra, ¿no? O sea, no es que dijo que así tenían que estar divididas las familias, no. Está haciendo alusión a que el mensaje del Evangelio, cuando lo recibimos, cuando lo ponemos por obra, pues básicamente no siempre vamos a obtener lo que quisiéramos. Porque ¿qué es lo que quisiéramos? Imagínate un padre que se encuentra con Jesús, le entrega su vida, empieza a caminar con él, y podría ser el ejemplo de muchos de sus discípulos, ¿no? Ellos, acuérdate, ellos están escuchando esto, y ellos van a regresar a sus casas en algún momento, ¿no? Entonces, llegas a tu casa, bien contento, cuentas, ¿no? Me encontré con Jesús, y así, y asado, y Él me transformó, y ahora esto y todo, y tú pensarías como, wow, ¿no? Qué padre, pero Jesús está advirtiendo, no va a ser así de todos. Tal vez algunos, pues sí, van a seguir también a Jesús, van a inclinar su oído y su corazón a escuchar sus palabras, pero muchos otros van a rechazar el mensaje y puede estar dentro de tu familia y puede ser que sea muy doloroso, pero es parte de lo que he traído. O sea, Jesús y el mensaje del reino de Dios, acordémonos que es un mensaje que está totalmente al revés a lo que el mundo nos ha enseñado desde siempre, ¿no? Entonces, el caminar en su palabra será siempre ir en contra de la corriente de este mundo. Y entonces muchas personas se van a enojar con esto. Básicamente es lo que está diciendo. Ahora, Jesús también habló en otros términos de paz, ¿no? Jesús dijo que su paz nos dejaba, ¿no? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No tengan miedo. Más o menos así dice. Pero ese es otro tipo de paz. Esa es la paz que el creyente recibe en el corazón. Es la paz que Jesús ganó para con Dios, en la cual nosotros ahora tenemos una relación de paz con Él por lo que Él ha hecho. Es la relación del creyente que en medio de dificultades, aun cuando en su casa le rechacen,
o en su trabajo o donde sea por ser cristiano, él puede seguir teniendo y gozando de esta paz con Dios, ¿no? Pero bueno, era una advertencia importante que sus discípulos tenían que llevar y que nosotros tenemos que saber también y no sacarnos de onda cuando suceda, ¿no? Muchas veces esperamos otras cosas cuando el Señor nos salva y de repente vemos escenarios que no nos esperábamos y podríamos llegar a pensar, no, pues ¿cómo Dios va a permitir esto? No sé si hay tiempo, pero ya vamos a acabar. No están para saberlo, pero cuando recibí al Señor fue en la Ciudad de México, después me mudé a Oaxaca. Y en Oaxaca pues llegué a vivir con mis padres nuevamente. Pero pues yo ya llevaba, no sé, tal vez un año de ser cristiano. Y me pasó esto. O sea, llegué a mi casa, mi hermanita se convierte al Señor, pero me topé contra la pared con mis papás. O sea, tal vez yo obviamente no tenía la madurez para a lo mejor hablar como debía hablar, lo que sea, pero fueron momentos muy duros en los que mi fe fue probada de verdad. Porque yo gocé, gracias a Dios, de una relación muy bonita con mis padres, ¿no? Y para mí el hecho que mi mamá me rechazara era como... O sea, nunca en mi vida lo llegué a pensar que eso sucedería un día. O sea, nunca. Ya saben, las mamitas siempre como que, o sea, no importa lo que hagas, siempre te voy a amar, ¿no? Aunque te equivoques, y lo vemos, es real, ¿no? O sea, mamás que visitan a sus hijos en la cárcel, que aunque sean sus hijos unas fichitas, pero la mamita está ahí bien linda, pues amándolo, ¿no? Aunque su hijo no es lo que quisiera, aunque inclusive el hijo la rechace y todo esto. Pero a mí me tocó, de verdad, que me dijeran, ¿sabes qué? Mejor no lo voy a decir porque a lo mejor mi mami me está viendo. No la quiero hacer sentir mal. Pero bueno, fue muy duro, de verdad fue muy duro, muy duro, muy duro. Y recuerdo salir de esa conversación destrozado, y solamente escuchar la voz del Señor. O sea, el Espíritu Santo me recordó las palabras de, pues si me rechazaron a mí, ¿qué esperabas para ti? ¿No? Y es eso lo que el Señor está queriéndoles hacer ver a sus discípulos. O sea, ¿saben qué? Los van a rechazar, pero no se saquen de onda, porque yo estoy con ustedes, ¿no? Bueno, seguimos. Verso 54, perdón. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? O sea, esta pregunta les está haciendo ver como ustedes tienen la capacidad de juzgar, o sea, se dan cuenta de las cosas. O sea, no son personas irracionales, piensan y pueden darse cuenta de lo que está sucediendo. Juzguen bien, ¿no? Verso 58. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Bueno, Jesús les hace ver a las personas que están ahí que la ceguera por la cual no quieren verlo no se trata de que ellos no razonen bien y no se den cuenta de las cosas, ¿no? Sino se trata de una actitud en su corazón en la cual no quieren aceptar lo que están viendo, porque si ellos hacen un análisis de lo que está sucediendo y de las palabras que están escuchando, pues el veredicto sería aceptarle, confiar en él. Pero ellos deciden hacerse los ciegos, ¿no? Es como, no me doy cuenta. ¿Cómo no te das cuenta? Pues si te das cuenta hasta del clima, ¿no? O sea, y en ese tiempo no tenían celulares que decían el clima ni nada, y aún así acertaban, oye, el viento está soplando de este lado y así, va a llover, y llovía, ¿no? Ahora, estás viendo todo esto
y no quieres aceptar la verdad, ¿no? Y les hace esta advertencia y nos las hace a todos, sobre todo a personas que no han entregado su vida a Jesús. Y si hoy hay alguien aquí que no ha respondido a esto, a que Jesús vino para, no para juzgarnos, sino para salvarnos y dar su vida por nosotros, entregando su vida, derramando su sangre para perdonar nuestros pecados y para darnos esta vida nueva, pues Jesús está animándonos a responder y a responder a todo, también a lo que hemos escuchado, ¿no? Y dice básicamente: no esperes al momento en el que te vas a encontrar con el Señor, porque todos vamos a estar delante de aquel que va a juzgar nuestras vidas y nuestras almas. Antes de que eso suceda, ponte a cuentas con Él, ¿no? Es lo que está diciendo. Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. Ahora, la Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios, o toda aquella persona que está en sus pecados es enemigo de Dios, ¿no? Le ha ofendido. Dice después: arréglate con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Toda aquella persona que no acepta a Jesús como su Salvador y confía en Él, recibiendo el regalo de la salvación por lo que Jesús hizo, va a tener el día que tenga el encuentro con Dios, que pagar por sí mismo, por sus ofensas delante de Dios. Y este pago es la muerte. Y Jesús dice, o sea, en ese momento ya no va a haber ninguna tregua, ni ningún chance, ni nada de esto. Entonces, ¿cuándo me tengo que poner a cuentas? Pues hoy, ¿no? ¿Cuándo tengo que responder a este mensaje? Pues hoy. ¿Cuándo tengo que entregar mi vida a Cristo si no lo he hecho? Pues hoy. Y solo a manera de conclusión, quiero un poco recapitular. El Señor nos ha hablado de temerle a Él, no a los hombres, ¿no? Vivir vidas no enfocados en nosotros mismos y en acumular para nosotros y en cuidarnos a nosotros como si no tuviéramos un Padre en los cielos que nos ama y que nos cuida. Pero también nos ha llamado a permanecer enfocados en Él, a buscar su reino, a ocuparnos no de acumular riquezas, sino ocuparnos de hacer tesoros en el cielo, ¿no? ¿Cómo se hacen estos tesoros? Dejando que la bondad de Dios inunde nuestro corazón y que fluya a través de nosotros, llenando a otras personas con su evangelio, con lo que el Señor nos ha bendecido en materialmente, económicamente. Entonces, solo a manera de pregunta, ¿en dónde tengo mi mirada hoy? Es algo importante que debemos de llevarnos y recapacitar. ¿A quién procuro agradar en las diferentes áreas de mi vida? Es algo que debemos de llevarnos y meditarlo. Quiero agradarme a mí, quiero agradar a mi jefe, a mis hijos, a mi familia, a mi pastor, a mis amigos o a Dios, ¿no? Y bueno, pues vamos a orar y nos despedimos adorando al Señor. Padre, muchas gracias por hablarnos hoy, Señor. Gracias por advertirnos. Solo un Padre que nos ama, solo un Padre que ama a sus hijos, se toma el tiempo para advertirles, para enfocarlos. Porque no quieres que nadie se pierda, Señor. Porque no quieres que nuestras vidas se desperdicien en este mundo, haciéndose vanas, siguiendo a nosotros mismos, haciendo ídolos y sí ofendiéndote a ti también, Señor, pero viviendo vidas vacías, Señor, sin fruto. Gracias, Señor, porque sabemos que tú no quieres eso para nosotros. Y te pedimos que podamos recordar tus palabras, Señor, en cada área de nuestra vida, que podamos reenfocarnos constantemente, que tu Espíritu Santo nos recuerde lo que tú nos has hablado, Señor.
y que podamos regresar todos los días a tu palabra, Señor, y podamos aplicar lo que tú nos has enseñado. Mientras tanto, hoy aprovechamos esto que tú nos has hablado y nos ponemos a cuentas contigo, Señor. Te pedimos perdón si en estas áreas hemos fallado. Y te damos gracias por perdonarnos, Señor. Sabemos que has muerto por nosotros en una cruz. Te pedimos que nos laves y que podamos caminar ligeros esta carrera que nos has llamado a correr, Señor. Esta carrera de la fe. Te adoramos, Señor. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.